a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Un saludo, amigos, desde el plató de Costa Noroeste. Ya estamos de nuevo aquí trabajando en el plató y no por la calle en algún lugar adecuado, ¿verdad? Así es que, pues desde aquí un saludo a cada uno de aquellos que por 2 años han estado esperando que podamos o podáis ver los planos de que tenemos aquí en el plató. Esta tarde tenemos un programa, yo diría, un tanto especial. Especial por una serie de razones. Y es que vamos a hablar de un barco. Hay un chico, lo tengo aquí, y va a hablar con nosotros de este tema. Es un barco que le da la vuelta al mundo muchas veces. Y ya él os dirá, cuando hablemos, las veces que le ha dado la vuelta al mundo este barco, haciendo obra benéfica y visitando países en el cual de otra manera no podría entrar. Pero yo quiero empezar este programa citándole a un hombre que quiso huir de Dios. Fíjate, todo lo opuesto a los otros del barco que nos ocupa hoy. Jonás fue un hombre hebreo que Dios le mandó que fuera a un país no hebreo a predicarle el Evangelio. Jonás, conociendo que era un pueblo muy duro, pues muy malo, por qué no decirlo, Jonás dijo, mira, yo me monto en un barco y me voy al otro lado del mundo. Y sabéis que dice que fue a la ciudad de Jope, que es costera, ahí en el Mediterráneo, sobre la costa de Israel, y cogió un barco, se montó en un barco que venía para esta zona nuestra, para Tarsis. Así es que sabéis, hemos encontrado por aquí a Jonás un día predicando. Bien, Dios prepara las cosas y este hombre tiene que volver a donde Dios le había mandado a predicar, ¿vale? Bien, usando esto como ilustración, un hombre que quiso huir de Dios. Hay otros hombres que al contrario buscaron un barco para ir llevando a Dios o al Evangelio por todo el mundo, dándole la vuelta al mundo con el barco. Yo le puedo decir que cuando tenía poco más de 20 años, 24, 25, yo oí hablar de este barco en un organismo evangélico con el que trabajé 3 meses. Pero pasado un tiempecito, los 70 y algo, ese barco ya estaba funcionando en el mar, ya recorría muchos puertos de Europa y de América y de Asia, y vino a Cádiz, estuvo parado en Cádiz, donde fuimos con Costa Noroeste o entonces TDC, y hicimos programas allá dentro del barco. Luego, unos años más tarde, el barco viene y va a Sevilla. Y bueno, con aquellas cámaras de fotos que teníamos entonces, que eran las Kodak pequeñas, o sea que podíamos comprarnos algunos chavales, pues nos acercamos ahí a Bonanza cuando el barco subía y pudimos hacer una foto. Te voy a enseñar, vamos a ver si podéis ver una foto de este barco que se está viendo hoy de esa manera tan borrosa, pero pensar en la máquina y en los años, estamos hablando de años 70, poco más o menos, por ahí, 73, 75, más o menos. Bien, dejando ese tema, quizá también podéis ver, y nos va a mostrar ahora el barco Doulos. Ese barco Doulos, que habéis visto la foto, pero ahora lo estaréis viendo quizás ya más cerca y podéis hasta ver las personas que hay dentro del barco. Ese barco un día se encalló por allá abajo, en Sudáfrica, y allí quedó. Luego buscaron otro barco. Bien, pues el programa de hoy va a ir por ahí. Vamos a intentar de ver
a un muchacho que se llama Marcos, argentino, y él nos va a hablar de las funciones de este barco, realmente. Vaya a ver planos por dentro, cómo se mueve, cómo conviven, qué hace, qué no hace. Si cosas como esta vais a estar viendo en el programa y irá saliendo durante la entrevista que le estaré haciendo a este muchacho. ¿Vale? Le dejo con el programa. Compartir conocimiento, ayuda y esperanza ha sido el lema y labor a la que se ha dedicado GBA Ships, Buenos Libros para Todos, una organización sin ánimo de lucro que a través de sus distintos barcos han dado la bienvenida a más de 45 millones de visitantes en más de 150 países y territorios. Su barco actual, Logos Hope, es conocido también como la librería flotante más grande del mundo, pues lleva más de 5.000 títulos de educación, liderazgo, entre otros. Además, sus tripulantes de más de 60 nacionalidades interactúan con la comunidad local, sirviendo en distintos proyectos de ayuda práctica y generando amistades que duran para toda la vida. Logos Hope está llegando a Sevilla el 3 hasta el 28 de junio. Esperamos tu visita. ¿Qué nos podrías tú decir? Primero, quiero que me hable de ti. Eres un chico muy joven. ¿Tú vienes de origen cristiano, evangélico, o vienes de la Iglesia Católica, aunque eres argentino, pero la Iglesia Católica está en Argentina también? Sí, claro, sí, sí. Es decir, ¿vienes de la Iglesia evangélica o vienes de la Iglesia Católica? Eso me gustaría saberlo. Bueno, mi familia es cristiana. Mis abuelos y mis padres son todos cristianos, evangélicos, y yo personalmente al principio, bueno, iba a la iglesia porque iban mis padres y porque quería obedecerles, pero más adelante, pasando el tiempo, conocí a Jesús y tuve un encuentro con Él, y a partir de eso mi vida cambió completamente. Y a través de eso, bueno, fueron pasando cosas y terminé donde estoy ahora, ¿no? Sí. Dejaste de ser religioso porque es el que va a la iglesia, que canta, claro, que ora. claro, claro. Esa ceremonialidad de todos los domingos lo dejaste, y dejaste de ser evangélico, vamos a llamarlo entre comillas, para ser cristiano. Dejaste de ser religioso para ser cristiano, con una experiencia personal. Sí. ¿Vale? Vale, sí, sí, sí. Muy bien. Ahora sí, explícanos un poco de cuáles son las funciones de este barco, qué hace, cuántos países visita, en fin, explícanos un poco, porque viene para eso. Vale, claro, Adelante. exactamente. Bueno, este barco pertenece a la organización GBA Ships, que traducido al español es Buenos Barcos para Todos, y ha recorrido más de 150 países. Ya lleva 50 años con distintos barcos. Este es el cuarto barco que tiene la organización, y hemos traído un pequeño vídeo donde hay más información con más detalle para poder verlo y que se pueda saber un poquito mejor. Sí, pues ahora mismo vais a ver el barco, ¿vale? Es su recorrido cortito, pero ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Por qué este barco tiene gente de tantos países? Es un barco internacional,
Porque creo que la bandera es de un país. ¿De qué país es la bandera? Claro, bueno, el barco tiene la bandera de Malta. Está, ¿De Malta? Sí, está registrado en Malta. Pero tiene una tripulación de más de 50 nacionalidades. Y bueno, cada uno habla su idioma, obviamente, pero todos en el barco hablamos inglés. Ese es el idioma que tenemos dentro del barco. Es una pena que no se habla español en el barco, ¿eh? Y bueno, sí, entre los latinos y españoles y hispanohablantes, cuando nos juntamos hablamos español, pero cada uno en su español. Yo con mi español argentino y después, bueno, cada uno con el suyo, pero... Qué bueno. Sí, sí. ¿Qué hacéis en Sevilla? Muy bien. Bueno, traemos la noticia de que la librería flotante más grande del mundo vendrá aquí a Sevilla. El 26 de mayo vendrá a Sevilla, pero estará abierto al público del 3 al 28 de junio. Estará en el puerto de Las Delicias, ahí en el centro de la ciudad, enfrente al acuario. Así que estáis todos invitados a poder venir y visitar el barco. ¿No cuesta dinero verlo? Para menores de 12 años y mayores de 65, la entrada es gratis. Pero entre el rango de edad de 13 a 64 años tendrá un coste simbólico, una donación de €1. Sí. Está bien, está bien. Sí, sí. Claro, está bien. ¿Qué funciones tiene el barco? Cuando llega a un puerto, ¿qué es lo que hace el barco? Muy bien. Como se ha dicho en el vídeo, el propósito del barco es compartir conocimiento, ayuda y esperanza a cada lugar a que el barco visita. Entonces, bueno, ¿qué es? ¿No? ¿A qué me refiero con conocimiento, ayuda y esperanza? Exactamente. Muy bien. Pues conocimiento, obviamente compartimos conocimiento a través de los libros que tenemos dentro del barco, ¿no? En el barco tenemos más de 5.000 títulos de libros que uno puede ver de todo tipo, libros de cocina, libros de deportes, libros religiosos, libros de todo tipo, y compartimos conocimiento de esa forma, ¿no? Y a muy buen precio, a muy buen precio. Además, realizamos cursos y talleres de concientización. Sí, de concienciación, gracias. Vamos a las escuelas y a distintas organizaciones y damos charlas sobre el SIDA, sobre el tráfico humano y entre otras cosas, para justamente dar a conocer estos temas que son tan importantes y relevantes en la actualidad, ¿no? Para las comunidades. De esa forma compartimos conocimiento. Compartimos ayuda a través del trabajo práctico que realizamos en las comunidades. Muchas cosas que realizamos en las comunidades son donaciones de libros, donaciones de gafas de lectura, donaciones de purificadores de agua. Además realizamos trabajo práctico asistiendo en distintos lugares con trabajos de construcción, de pintura. Y también hacemos visitas a distintos lugares. Algo que estaremos haciendo aquí en Sevilla es poder visitar asilos, centros de rehabilitación y poder compartir con ellos, poder estar con ellos, pasar tiempo con ellos y compartir esta esperanza, ¿no? que nosotros llevamos. A través de la ayuda que nosotros damos, traer esperanza en las comunidades. En los distintos barcos ya habéis recorrido no sé cuánto, me ha dicho. Sí, más de 150 países. Estáis ahora en España. ¿De qué país venís? Bueno, venimos de hacer un recorrido en África. Hemos estado en Sierra Leona, después nos fuimos a Ghana y luego nos fuimos a Liberia. Liberia. Sí, y de ahí, bueno, fuimos recorriendo arriba al norte. Y ahora el barco está en Las Palmas, pertenece aquí a España, y luego vendrá aquí a Sevilla. Sí. El siguiente, después de Sevilla, ¿a dónde vais? Después de Sevilla iremos a Ceuta. Y después aún no está confirmado, pero probablemente visitaremos otros países que probablemente serán Albania y Montenegro. Sí.
Sí, que tenéis todo un esquema hecho ya para Sí, visitar, ¿no? antiguamente, antes de lo que era la pandemia, se planeaba con un año de antelación, ¿no? Todos los barcos que se iban a todos los puertos que se iban a visitar. Pero bueno, ahora está un poco más complicada la situación. Más limitado. Sí, más limitado. El programa sí, está más sí. corto. Sí, sí, sí. Bien. Te iba a decir, Sí, la misión del barco en sí es ayuda social a todos los países que visita, exactamente. no importándole el tema de religiosidad o cultura o idioma en sí. No, La idea no. es visitar un país Sí. para prestar esta ayuda de conocimiento, ayuda y esperanza. Exactamente. Esa es nuestra misión como organización. Ahora, tú como individuo, como persona, tú puedes tener una identidad religiosa cual sea. Claro. Bueno, yo personalmente, yo me considero un seguidor de Jesús. Y esto fue lo que a mí me movió. Volviendo un poco a lo que comentaba al principio, ¿no? Yo vengo de una familia cristiana y allí hacía esto por religión, ¿no? Por costumbre. Iba a la iglesia y cantaba las canciones que me decían, o leía lo que me decían que tenía que leer. Pero para mí era una cosa. Yo era una persona en la iglesia y después iba a la calle, iba al colegio y bueno, ya no era lo mismo. Era otra cosa. Sí. Hasta que un día pude tener un encuentro con Jesús. Y en este encuentro Él cambió mi vida completamente. ¿Cómo fue? Explícate, defínenos un poco ese Sí. encuentro. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, yo estaba en un campamento con unos amigos. De jóvenes. En un campamento de jóvenes, sí, sí, sí. Yo tenía 15 años en ese entonces. Y estaba en un momento en mi vida en el cual no estaba muy bien, estaba con mucha tristeza, personalmente. Y recuerdo que estábamos en un momento donde se estaban haciendo unas canciones, unas alabanzas. Y en ese momento Dios tocó mi vida y yo pude sentir su presencia en mí. Y lo que mayor sentí fue el gozo que entró a mi vida. Y a partir de ese momento yo supe que Dios era real. Y dejé de ver a Dios como por ahí un policía que está arriba en el cielo diciéndome esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. No lo dejé de ver como eso, sino como un padre que me ama, ¿no? Que quiere lo mejor para mí y que hay algunas cosas que me recomienda qué hacer y qué no hacer justamente por esto, ¿no? Como un padre a un hijo. Entonces, a partir de ese momento Dios cambió mi vida y cambié mi forma de ser para poder ser una mejor persona y agradar a Dios, ¿no? ¿Y qué te motivó a entrar en esta organización del barco? Bueno, es una historia muy, muy interesante porque Porque un joven yo estaba- como tú, que puede sí. estar haciendo otras muchas cosas Claro, sí, sí, en el sí. mundo, y aquí está en un barco que no Sí. cobra nada y No. encima pagando. Claro, sí, sí. Nosotros tenemos gente que nos sustenta y pagamos mensualmente, depende del país del que venimos, ¿no? No todos los países pagan la misma cantidad. Bueno, pero volviendo a la pregunta, ¿qué me motivó a venir al barco? Yo estaba hablando con un amigo y este amigo me dice, bueno, mira, yo estuve haciendo este viaje, me fui a Inglaterra y allí la pasé muy bien y demás, y era un lugar cristiano también y qué sé yo, bueno. Entonces, yo creo que en ese momento Dios puso un deseo en mi corazón de salir y ayudar gente en otros lugares que estén pasando por necesidad. Entonces, en ese momento empecé a averiguar. Y empecé a averiguar distintas organizaciones, empecé a averiguar en este lugar en Inglaterra, a ver qué tal. Y recuerdo que empecé a aplicar para este lugar en Inglaterra, ¿no? Nada que ver con el barco aún. Y yo estaba orando para ver si era lo que Dios quería en mi vida, para ir al barco. Y recuerdo que estaba orando y Dios puso en mi mente la imagen del océano. El mar con las olas, la espuma. Y en ese momento abro los ojos
y digo, ¿qué es esto? ¿Por qué veo el océano? En ese entonces ni sabía del barco. Y digo, bueno, tal vez es cruzando el océano para ir a Inglaterra, ¿no? Digo, bueno, tal vez es eso, bueno. El tiempo pasó y nunca me contestaron de este lugar en Inglaterra, y doy con el barco. Me entero de esta organización, GBA Ships, y empiezo a interiorizarme un poco más, y pasa el tiempo, y obviamente para ir hay una serie de requisitos que uno tiene que cumplir, ser mayor de edad y demás. Y no estaba muy convencido de si ir o no, y el barco llega a Argentina. El barco viene a Argentina, visita Argentina, y yo tengo la oportunidad de visitar el barco. Y puedo visitar el barco, y me impactó de tal forma el visitar el barco. Yo me sentí tan lleno de gozo, y ver a la gente cómo trataban a los visitantes, la tripulación cómo trataban a los visitantes, y toda la actividad que se lleva en el barco. Me impactó de tal forma que yo dije, ¡guau! Tengo que venir aquí. Este es el lugar al que tengo que ir. Y desde ese entonces, gracias a la visita que realicé en el barco, decidí ir, y bueno, después pasó todo el proceso, hacer los papeles, darme las vacunas. Y me acuerdo que cuando yo estaba empezando a como preocuparme un poco, cuando las cosas no se estaban dando, recordé la oración que había hecho y la imagen del océano. Y allí vino a mi mente y dije, claro, es por esto que Dios me había mostrado el océano. El océano. Y Dios trajo paz a mi vida en ese momento. ¿Qué tiempo hace eso, Marcos? Eso fue hace 3 años, va a ser ya, en el 2019. Sí, junio de 2019. ¿Cuánto tiempo piensas estar en el barco? Bueno, ahora ya estoy en el barco hace 2 años y medio. Estuve primero como marinero, me entrenaron ahí, todo lo que te necesitas saber. Y luego se me presentó esta oportunidad de hacer lo que estoy haciendo ahora, hacer como el equipo de avanzadilla del barco, ir a los puertos antes de que el barco vaya para hacer todos los preparativos, ¿no? Organizar todos los trabajos que estar haciendo, publicitar el barco y demás. Entonces decidí aceptar y me quedaré hasta fines de este año, principio del próximo año. Sí. Decirte para tu información, Sí. estas cámaras visitaron el barco. Wow. No sé si el Lobo o el Doulo. Porque... O el Doulo, sí, uno Sí. de los barcos anteriores. Y este chico que estaba entrando ahora, él fue el cámara que vino con nosotros en los años 90, por ahí. Calculo los años 90, 92, no sé, por ahí era. Sí. Y él hicimos programas allí y recorrimos el barco por dentro con las cámaras. Así es que no sé si cuando estéis en Sevilla, pues ponernos en contacto y podamos ir. Seguramente, sí. Entrevistar allí. Entrevistamos al médico, entrevistamos al capitán del barco. Por supuesto, sí. Cosas como esta, ¿no? Algo que se puede hacer. Y fue muy bonito aquello, ¿no? Y lo recuerdo, pues. Y cuando subió para Sevilla otro día, yo me acuerdo que nos fuimos aquí al puerto pesquero, donde sube el río, y estuvimos haciendo fotos al barco cuando subía, ¿no? Qué bien. Son recuerdos muy antiguos, pero muy entrañables, muy buenos. Que quedan, muy buenos. sí. Qué Bueno, bien. Marcos, yo no te voy a decir mucho más. Si tú quieres decir algo a nuestros oyentes. Sí. Bueno, recordar a la gente que realmente recomendar venir a visitar el barco, que es una experiencia increíble, inolvidable. La gente es tan amable y si quieren practicar inglés, bueno, pueden hablar en inglés. Obviamente tenemos gente que también habla español. Y nada, de invitaros y realmente a que vengan aquí. De nuevo el barco estará abierto al público del 3 al 28 de junio en el puerto de Las Delicias, frente al acuario, en el centro de Sevilla. Si, por ejemplo, si yo quisiera ir y pasar un día en el barco, pues colaborando en lo que sea, ¿no? Sí. Sí. ¿Podría ir? Bueno, tenemos un programa de voluntariado que también tiene una serie de requisitos, ser mayor de edad, entre otros. Yo ya soy mayor de edad. Sí, seguramente, eso lo sé. Que eso se pueden contactar conmigo, le va a aparecer ahora mi teléfono, mi email,
y me pueden contactar para saber más sobre este programa de voluntariado. Otra cosa que me he olvidado, el horario de apertura será de 4 de la tarde hasta 10:30 de la noche. De 4 a 10:30, sí, por la tarde. ¿El voluntariado tendría que pagar algo? No, el voluntariado no se paga, pero bueno, es un voluntariado, así que tampoco recibirán paga, ¿no? No tiene que eso pagar queda algo, claro. vale. Claro, sí, sí. Muy bien. Sí. Pues querido amigo, mira, vamos a quedarnos con la imagen de este barco cruzando en los mares. Es un barco de esperanza que lleva esperanza y cultura y educación a tantos países como ya ha recorrido anteriormente, ha dicho Marcos. Si quiere, ya tiene la fecha y va a salir ahí el fardón debajo, por si quiere ir a visitarlo a Sevilla, pues con mucho gusto. Y seguro que te va a impactar el trabajo del barco, la inmensidad, aquello es un mundo distinto. Yo recuerdo cuando íbamos con las cámaras entonces TDC, no era Costa Noroeste, y de verdad, hablándolo antes con ellos decían, yo recuerdo que fuimos allí con nuestras cámaras. Así que, querido amigo, si quieres ir a visitar el barco, no tiene más que ponerte en contacto con Marcos y él te va a informar y te va a dar todos los datos que tú quieras. Y nos podemos ver allí un día, ¿vale? Pues deseándote que Dios te bendiga. Y sí, cómo no decirte que la Biblia, aunque no hayamos hablado mucho de ella, sí te digo que cada semana estamos regalando Biblias. Esta es la tuya. Tú me llamas y yo te la entrego. No tienes que pagar nada ni te comprometes a nada. Sencillamente es un regalo que la Iglesia Evangélica Tarsis te hace. El programa Sembrando Esperanza te hace. ¿Que quieres charlar más del tema? Tranquilo. Nos tomamos un café y charlamos hasta que tú quieras, ¿vale? Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene con otro programa posiblemente por la misma línea de lo que estamos hablando, ¿vale? Dios te bendiga.